2 de marzo de 1969. Un avión blanco, delgado, imposible, acelera por la pista. Cuando despega, no solo rompe la barrera del sonido, rompe la idea de lo que la humanidad creía posible. Ese día realizó su primer vuelo el Concorde, el avión supersónico que prometía cruzar el Atlántico en menos de 3 horas, Nueva York a Londres, antes de que terminaras una película. Pero hay algo que casi nadie cuenta. El Concorde fue una obra maestra de la ingeniería y, al mismo tiempo, un fracaso económico monumental. Hoy vamos a entender cómo nació, cómo conquistó el cielo y por qué terminó convertido en símbolo de un sueño demasiado caro. A finales de los años 50, el mundo vivía una obsesión febril con la velocidad. La Guerra Fría no se libraba solo con ejércitos, sino con hitos tecnológicos. La Unión Soviética había puesto en órbita el Sputnik, un pitido que humillaba a Occidente. Estados Unidos, herido en su orgullo, prometía la Luna. En medio de esta carrera de superpotencias, Europa se negaba a ser un mero espectador. Particularmente Francia, bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, anhelaba demostrar su independencia tecnológica y su grandeza. Reino Unido, por su parte, buscaba reafirmar su estatus como líder en innovación aeronáutica. De esta mezcla de orgullo nacional y ambición tecnológica nació una idea radical: construir el primer avión de pasajeros supersónico del mundo. Unirían fuerzas en un proyecto sin precedentes. Aerospatiale, por Francia, y la British Aircraft Corporation, por el Reino Unido. Era más que un avión, era una declaración política. El objetivo, sobre el papel, era simple: volar a más del doble de la velocidad del sonido, superando los 2100 kilómetros por hora. Esto significaba cruzar el Atlántico en menos de 3 horas y media. Una revolución. Pero llevarlo a la realidad era un desafío monumental. A velocidades supersónicas, el aire no fluye, se comprime violentamente. El fuselaje se calentaría por la fricción a más de 120 hipótesis, lo suficiente para cocinar un huevo. El avión se estiraría en vuelo hasta 30 centímetros. Se necesitaba una aleación de aluminio especial y una pintura blanca ultrarreflectante solo para sobrevivir. Los motores, unos Rolls-Royce Snecma Olympus 593, eran bestias derivadas de bombarderos militares. Consumían combustible a un ritmo demencial, casi 25.000 litros por hora. Y luego estaba el boom sónico, una onda de choque tan potente que podía hacer estallar ventanas en tierra, lo que prohibiría su vuelo sobre la mayoría de los continentes. Era una locura técnica. Un desafío de ingeniería casi imposible. Y precisamente por eso decidieron hacerlo. El 2 de marzo de 1969, en Toulouse, el prototipo 001 del Concorde se alineó en la pista. Su morro, inclinado hacia abajo para que los pilotos pudieran ver, le daba un aspecto de ave prehistórica. Con el rugido de sus 4 postquemadores, despegó. Ese primer vuelo duró solo 27 minutos y no rompió la barrera del sonido, pero fue suficiente. El sueño era real. Mientras tanto, no estaban solos. La Unión Soviética desarrollaba su propia versión, el Tupolev Tu-144, apodado Konkordsky por su asombroso parecido. Incluso Estados Unidos tenía su propio proyecto, el Boeing 215-107. La carrera supersónica estaba en su apogeo. Finalmente, en 1976, comenzaron los vuelos comerciales con British Airways y Air France. Volar en el Concorde era como viajar al futuro. Podía alcanzar Mach 2.04, más rápido que la rotación de la Tierra. Si volabas hacia el oeste, podías aterrizar antes de haber despegado, hora local. A bordo el lujo era palpable, pero el espacio era reducido. Las ventanas eran diminutas para soportar la presión. Los pasajeros podían sentir el calor del fuselaje a través de ellas. En la cabina, un letrero digital mostraba el número de Mach, un recordatorio constante de la proeza que estaban viviendo. Mientras tomaban champán y comían langosta, volaban a 18.000 metros de altitud, tan alto que se podía apreciar la suave curvatura de nuestro planeta. Pero este futuro tenía un precio exorbitante.
Un billete de ida y vuelta podía costar el equivalente a más de $20,000 actuales. El Concorde no democratizó la velocidad, la convirtió en el privilegio de una élite de millonarios, celebridades y jefes de Estado. Y entonces, el sueño empezó a chocar con la realidad. La crisis del petróleo de 1973 disparó los costes. Las aerolíneas que habían mostrado interés, como Pan Am y TWA, cancelaron sus pedidos en masa. El Konkordsky soviético sufrió un catastrófico accidente en el Salón Aeronáutico de París, sembrando dudas sobre la seguridad de los viajes supersónicos. El golpe final vino de Estados Unidos, que prohibió los vuelos supersónicos sobre su territorio continental debido al ruido. Esto destrozó el modelo de negocio, limitando al Concorde a unas pocas rutas oceánicas, principalmente la icónica conexión entre Londres, París y Nueva York. Lo que nació para ser una revolución global terminó siendo un servicio de taxi de lujo para la élite atlántica. A pesar de ser un fracaso económico monumental que nunca recuperó sus costes de desarrollo, el público lo amaba. Verlo despegar o aterrizar era un evento. Era un símbolo de una era audaz, una época en la que la humanidad creía que el progreso tecnológico no tenía límites. Pero esa ilusión, tan bella y tan cara, estaba a punto de romperse de la forma más trágica posible. En el año 2000 ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Un accidente, un incendio, un golpe devastador a su reputación. Y aunque volvió a volar, nunca volvió a ser el mismo. En la siguiente parte vamos a descubrir qué pasó realmente en ese accidente, por qué el Concorde fue retirado en 2003 y por qué hoy las empresas quieren traerlo de vuelta. Hasta ahora entendimos, el Concorde nació de una competencia global, fue una maravilla tecnológica sin precedentes, pero su modelo económico era frágil desde el inicio. Y ahora viene la pregunta clave, ¿fue un fracaso o simplemente llegó demasiado pronto? El 25 de julio del año 2000, el cielo sobre París era claro. En el aeropuerto Charles de Gaulle, el vuelo 4190 de Air France, un Concorde con destino a Nueva York, se preparaba para el despegue. A bordo viajaban 100 pasajeros, la mayoría turistas alemanes que iban a iniciar un crucero de lujo. La atmósfera era de expectación. Volar en el Concorde seguía siendo un evento extraordinario. Durante 27 años, el avión había mantenido un récord de seguridad impecable. Era considerado simplemente invencible. A las 4:42 p.m., el Concorde recibió autorización para despegar. Sus 4 motores Olympus rugieron, y la elegante ave blanca comenzó su carrera por la pista. Pero justo delante, sin que nadie lo supiera, yacía una pequeña pieza del destino. Una tira de titanio de 43 centímetros, desprendida de un DC-10 de Continental Airlines, que había despegado minutos antes. A más de 300 kilómetros por hora, el neumático delantero izquierdo del Concorde pasó por encima de la pieza metálica. El neumático explotó violentamente. No fue un simple pinchazo. Un trozo de goma de más de 4 kilos fue lanzado a una velocidad tremenda contra la parte inferior del ala, justo donde se encontraba uno de los tanques de combustible. El impacto no perforó el tanque directamente, pero provocó una onda de choque que lo hizo reventar desde dentro. Una fuga masiva de combustible comenzó a brotar, y en contacto con los gases calientes de los motores o el cableado dañado, se encendió instantáneamente. Una gigantesca estela de fuego comenzó a seguir al avión que aún estaba en tierra. En la torre de control, un operador gritó por radio, «Air France 4590, tiene llamas detrás, tiene llamas detrás». Dentro de la cabina, la tripulación luchaba por controlar una situación imposible. El motor 2 falló, luego el 1. El tren de aterrizaje no se podía retraer. El avión, ya en el aire, apenas ganaba altitud, virando torpemente, arrastrando una cola de fuego que era visible desde kilómetros a la redonda. 2 minutos después de despegar, el Concorde, ingobernable, cayó sobre un hotel en la localidad de Gonesse. Murieron las 109 personas a bordo y 4 más en tierra. En un instante,
el símbolo del progreso tecnológico y la seguridad aeronáutica, se convirtió en una bola de fuego. Fue el único accidente fatal en toda la historia del Concorde, pero fue suficiente. La imagen del avión en llamas dio la vuelta al mundo y destrozó su reputación. La flota entera fue dejada en tierra mientras se llevaba a cabo una investigación exhaustiva. Se implementaron modificaciones costosas, como el refuerzo de los tanques de combustible con Kevlar. El Concorde volvió a volar en noviembre de 2001, pero el mundo había cambiado. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 habían sumido a la industria de la aviación en una crisis sin precedentes. El miedo a volar y la recesión económica global golpearon con especial dureza al mercado de los viajes de lujo y de negocios, el único nicho en el que el Concorde era rentable. Los números ya no cuadraban. Los costes de mantenimiento de una flota que envejecía eran astronómicos. Airbus, el fabricante, había decidido aumentar drásticamente las tarifas de soporte. Los vuelos iban medio vacíos. La confianza del público nunca se recuperó del todo. El sueño se había vuelto insostenible. El 10 de abril de 2003, Air France y British Airways hicieron el anuncio coordinado que muchos temían pero todos esperaban. El Concorde sería retirado de servicio ese mismo año. El 24 de octubre de 2003, el último vuelo comercial de British Airways aterrizó en Londres. Miles de personas se congregaron para verlo llegar, despidiendo a un ícono. El avión que había nacido para dominar los cielos del futuro, el símbolo de una era en la que todo parecía posible, terminaba su historia convertido en una silenciosa pieza de museo. Hoy, empresas como Boom Supersonic intentan traer de vuelta la aviación supersónica comercial. La promesa es similar. Viajes ultrarrápidos, tecnología más eficiente, menor impacto ambiental. Pero la pregunta sigue siendo la misma que en 1969. ¿Es sostenible? El Concorde nos dejó una lección. No todo lo que es técnicamente posible es económicamente viable. El Concorde no fue un error. Fue un experimento. Un recordatorio de que la humanidad siempre empuja los límites. A veces gana, a veces pierde, pero siempre aprende. Si te gustan estas historias donde la tecnología y la ambición chocan con la realidad, suscríbete, porque el pasado siempre tiene algo que decir sobre el futuro.